Nódulo subsólido, Santiago Rossi, Centro Diagnóstico Rossi, Buenos Aires, Argentina. Describiremos las características de los nódulos subsólidos, la nueva clasificación de la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón, ATS y ERS. Estableceremos los diagnósticos diferenciales, pronóstico y guía de manejo propuestas. Dentro de la clasificación morfológica de nódulos tenemos el nódulo sólido y el nódulo subsólido. El nódulo subsólido está subdividido en nódulo en vidrio esmerilado y nódulo parcialmente sólido. El nódulo parcialmente sólido tiene componente de densidad en vidrio esmerilado y componente sólido o de mayor atenuación en su superficie de corte. Para la evaluación de los nódulos subsólidos se requieren cortes finos menores o iguales a 2,5 milímetros para determinar presencia y porcentaje de componente sólido y en vidrio esmerilado. Pero ¿por qué es importante detectar los nódulos subsólidos? En un proyecto de screening de cáncer de pulmón denominado el CAP, se estableció que el 34% de los nódulos subsólidos eran malignos, mientras que el 7% de los nódulos sólidos era maligno. Dentro de este porcentaje de nódulos subsólidos, los nódulos parcialmente sólidos, el 63% era maligno, mientras que el 18% de los nódulos en vidrio esmerilado era maligno. Estos últimos todos dentro del espectro de... ¿Por qué es importante saber diferenciar los nódulos parcialmente sólidos? Porque esos son los que uno como imagenólogo tiene que ir a prestar principal atención. En la siguiente diapositiva vemos la antigua clasificación de adenocarcinoma del 2004, la actual clasificación del 2011 y las características tomográficas de esas imágenes. A la derecha de su pantalla veremos las distintas imágenes nodulares desde la porción superior, en la cual encontramos una imagen en densidad en vidrio esmerilado, pasando por imágenes nodulares de densidad parcialmente sólida, hasta la localizada en el borde inferior, siendo una imagen nodular sólida. Dentro de la clasificación tenemos la hiperplasia adenomatosa atípica, que persiste con la misma denominación, cuyas características imagenológicas tomográficas son imagen nodular en vidrio esmerilado menor o igual a 5 milímetros, lo que en el 2004 denominábamos carcinoma bronquial alveolar, actualmente se denomina adenocarcinoma in situ, siendo sus características imagenológicas predominantes la de densidad en vidrio esmerilado, pudiendo encontrarse un sutil componente sólido en su interior por colapso de estructuras alveolares. El adenocarcinoma de subtipo mixto con componente bronquial alveolar, denominación antigua, en la actualidad recibe varias denominaciones según su grado de invasión de estroma. Tenemos el adenocarcinoma mínimamente invasivo, el adenocarcinoma predominantemente lipídico, que es no mucinoso, y el adenocarcinoma invasivo mucinoso. ¿Cuál es la diferencia principal entre todas estas imágenes desde el punto de vista tomográfico? Es que si tomamos al adenocarcinoma mínimamente invasivo, su característica predominante va a ser vidrio esmerilado o nódulo parcialmente sólido, mientras que si avanzamos en la clasificación, estas imágenes nodulares van a ser parcialmente sólidas o sólidas. El último subtipo que verán en la porción inferior es el adenocarcinoma subtipo mixto, actualmente denominado adenocarcinoma invasivo, clasificado por subtipo predominante. Las características imagenológicas son nódulo sólido o nódulo parcialmente sólido con gran componente sólido. Si bien esta clasificación es algo difícil para interpretar
Para el imagenólogo, dado que comenzamos a utilizar términos anatomopatológicos, es importante recordar que las imágenes en vidrio esmerilado pequeñas y de menor atenuación tienden a ser mucho más indolentes que aquellas que tienen un componente sólido en su superficie de corte, siendo un nódulo parcialmente sólido. La hiperplasia adenomatosa atípica es un precursor de adenocarcinoma. Está dada por proliferación de neumonocitos tipo 2 o células tipo clara con atipía celular leve o moderada. En las imágenes lo que vamos a ver, como está marcado en la flecha, son imágenes nodulares en vidrio esmerilado, generalmente menores o iguales a 5 milímetros de diámetro. El adenocarcinoma in situ, antiguamente denominado carcinoma bronquial alveolar, es una lesión preinvasiva menor o igual a 3 milímetros con crecimiento lepídico puro, sin distorsión de la arquitectura pulmonar, no presenta invasión del estroma vascular, linfática o pleural. Hay necesidad de confirmación histológica de estos casos y generalmente es no mucinoso. Desde el punto de vista de las imágenes, el adenocarcinoma in situ presenta características de densidad en vidrio esmerilado o nódulo en vidrio esmerilado con un pequeño componente sólido con colapso alveolar. En la imagen de su derecha vemos una imagen nodular con sutiles áreas de mayor atenuación en su centro y una pequeña imagen areolar en su superficie de corte. El adenocarcinoma mínimamente invasivo, denominado MIA, también es un tumor predominantemente lepídico, menor a 3 centímetros en diámetro máximo, pero a diferencia del anterior presenta invasión del estroma menor o igual a 5 milímetros. No presenta invasión linfática, vascular o pleural y necesita confirmación histológica. Las características tomográficas del adenocarcinoma mínimamente invasivo, en la mayoría de sus casos, es nódulo parcialmente sólido, como vemos en la imagen tomográfica, con área de vidrio esmerilado en su periferia, sin distorsión de la arquitectura pulmonar. El adenocarcinoma predominantemente lepídico, antiguamente denominado subtipo mixto con componente bronquial alveolar no mucinoso, es un tumor predominantemente lepídico con una invasión del estroma mayor a 5 milímetros, presenta invasión o puede presentar invasión linfática, vascular o pleural, y sus características imagenológicas son las de un nódulo parcialmente sólido o sólido, raramente con componente en vidrio esmerilado. Por último, el adenocarcinoma mucinoso invasivo, denominado antiguamente subtipo mixto con bronquiolo alveolar mucinoso, presenta invasión del estroma mayor a 5 milímetros y sus características son las de un nódulo sólido o parcialmente sólido con predominio sólido y consolidación. Como vemos en la imagen tomográfica, vemos una imagen nodular de componente sólido con muy sutil vidrio esmerilado periférico. Uno de los problemas que presenta el nódulo subsólido es su diagnóstico diferencial. Como vimos previamente, el espectro de adenocarcinoma está dado por hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma mínimamente invasivo o predominantemente lepídico, pero también tenemos nódulos de estas características que son de etiología benigna, como la infección, la fibrosis focal o cicatriz, o signos de inflamación focal, como la neumonía organizada o la neumonía intersticial no específica. En el siguiente caso, seguido por la doctora Mirna Godoy, vemos una imagen nodular de vidrio esmerilado con engrosamiento de septos, que en su seguimiento luego de 3 meses y tratamiento previo, hay resolución de la imagen nodular de densidad en vidrio esmerilado en relación a un foco inflamatorio.
Es importante recordar también, cuando hablamos de diagnóstico diferencial, en aquellos pacientes con cáncer extrapulmonar, la evidencia de un nódulo en vidrio esmerilado presenta un alto índice de malignidad y generalmente está dado por un cáncer primario pulmonar, no por un secundarismo. Evidenciamos una paciente de 54 años de edad con cáncer de ovario, en la cual se observa una imagen nodular parcialmente sólida. Vemos en la primera imagen de la derecha una imagen vidrio esmerilado, y cuando vemos las otras imágenes tomográficas vemos que la misma presenta un área de mayor atenuación en relación a un nódulo parcialmente sólido correspondiente a un cáncer pulmonar. ¿Por qué es importante la tomografía computada, sobre todo de baja dosis, en el seguimiento de estos pacientes? Porque la tomografía computada nos puede ayudar a evaluar la evolución de estas imágenes en vidrio esmerilado. Podemos ver si existe aumento de tamaño, aparición de componentes sólidos o incremento de su extensión. Eso nos da a nosotros un gran valor en la determinación de estas imágenes nodulares subsólidas. En el siguiente slide vemos un paciente en el cual en el 2005 se observaba un sutil velo en la porción posterior del hemitórax izquierdo, que si avanzamos en los años vemos como hay mayor componente vidrio esmerilado, hasta que en el 2010 se observa un mayor componente denso asociado a esa opacidad nodular en vidrio esmerilado. Si bien es muy fácil determinar que hubo cambio en la extensión y el tamaño si comparamos la tomografía del 2010 contra la del 2005, es más difícil determinar estos cambios si empezamos a comparar 2006 con 2007 o 2007 con 2006, para tomar un ejemplo. Y de esto quiero hacer un punto. ¿Por qué? Porque es importante entender que cuando uno va a comparar con estudios previos, no tiene que comparar solo con el estudio inmediatamente previo, sino tiene que ir a buscar para atrás en otros estudios previos para ver si existe o no evolución en el crecimiento o en la morfología de esa imagen nodular, para poder informar correctamente al médico derivante. En este caso fue un adenocarcinoma de pulmón. Es muy importante también decir unas palabras acerca del crecimiento de estas imágenes nodulares en vidrio esmerilado parcialmente sólidas. ¿Por qué? Porque existe una diferencia en el tiempo de duplicación de volumen entre las imágenes sólidas y las imágenes parcialmente sólidas o en vidrio esmerilado. Como verán, el tiempo de duplicación de volumen de una imagen nodular en vidrio esmerilado puro es de aproximadamente 813 días, mientras que las parcialmente sólidas van aproximadamente 457 días, mientras las sólidas 150 aproximadamente. Pero de esta información, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar que la regla de estabilidad de los 2 años que utilizamos para las imágenes nodulares sólidas deja de tener tanto peso en estas imágenes subsólidas, dado que el tiempo de duplicación de volumen puede ser superior a los 2 años. Por ende, en los nódulos subsólidos, la estabilidad mayor a 2 años no significa benignidad. Es importante tener en cuenta el valor pronóstico en el crecimiento lipídico del adenocarcinoma periférico. Para esto debemos recordar que cuanto mayor componente en vidrio esmerilado tenga esa imagen nodular, tiene mejor pronóstico.
En este estudio realizado por Kodama, como conclusión podemos decir que los adenocarcinomas que se presentan como nódulo en vidrio esmerilado puro o nódulo parcialmente sólido con mayor componente en vidrio esmerilado superior al 50% no presentan adenopatías o recurrencia postquirúrgica. Por ende, otra de las conclusiones que vamos teniendo que incorporar en esta clase es que los nódulos que tienen gran componente en vidrio esmerilado tienen mejor pronóstico y son más indolentes que aquellos que tienen características parcialmente sólidas o sólidas, como previamente mencionamos. En la siguiente diapositiva se observan las guías de manejo propuestas por la doctora Mirna Godoy y el doctor David Neidich con respecto a los nódulos subsólidos. A su entender, el nódulo subsólido de características de vidrio esmerilado puro menores a 5 milímetros no es necesario realizar control. Esto es un punto controversial, dado que uno no puede saber si esa imagen nodular de menor tamaño está en la etapa de crecimiento, por ende nosotros hoy lo estamos agarrando en un momento estático del crecimiento de esa imagen nodular. Los nódulos de vidrio esmerilado puro mayores a 5 milímetros se le realiza control anual entre 3 y 5 años. Si aumenta en tamaño o el componente sólido, es importante la biopsia quirúrgica. Los nódulos en vidrio esmerilado mixto o parcialmente sólidos se los controla a los 3 meses. Si no hay modificación, se presume maligno y hay que realizar resección. ¿Cuándo realizar PET-CT? El PET-CT es importante realizarlo en aquellos pacientes que tengan nódulo parcialmente sólido mayor a los 10 milímetros. Sobre todo para poder estadificar esta imagen nodular, no para ver las características propiamente dichas de esa imagen nodular que ya observamos en la tomografía computada. En las próximas diapositivas vamos a ver casos de la vida real y cómo manejarnos o qué información entregarle al médico tratante del paciente. En este caso vemos una imagen nodular de densidad en vidrio esmerilado, de bordes netos y definidos de aproximadamente 4 milímetros, que en el seguimiento de un año no se observó cambios en su forma y tamaño. Si bien la imagen es de 4 milímetros y por las guías de manejo propuestas no debería ser controlada, eso queda a criterio del médico tratante, como en este caso, que se determinó realizar seguimiento como impresionando corresponder desde el punto de vista imagenológico a una hiperplasia adenomatosa atípica. Otro caso, imagen nodular de bordes netos y definidos, de densidad en vidrio esmerilado pura, midiendo 7 milímetros. Vemos el seguimiento de 2 años sin cambios en forma y tamaño. Se sugiere seguir controlando esta imagen nodular, dado que no puede establecerse un diagnóstico propiamente dicho por tomografía computada, pudiendo corresponder tanto a un foco de hiperplasia adenomatosa típica como a un adenocarcinoma in situ, entre otros diagnósticos. En la siguiente diapositiva vemos un corte axial y un corte coronal, observándose una imagen nodular de densidad en vidrio esmerilado con algunos componentes de mayor atenuación en su superficie de corte e imágenes areolares también en su superficie de corte, correspondiente al antiguamente denominado bronquiolo alveolar, en la actualidad denominado adenocarcinoma in situ. Otro caso, vemos una radiografía de tórax frente, en el cual se observa una opacidad nodular interpuesta con un arco costal anterior izquierdo a la altura del cuarto arco costal anterior izquierdo,
En la tomografía computada en corte coronal vemos esta imagen nodular parcialmente sólida, con áreas de mayor atenuación en su periferia, áreas de vidrio esmerilado e imágenes areolares en su superficie de corte. El diagnóstico fue un adenocarcinoma con figuras de carcinoma bronquiolo-alveolar en la antigua denominación. Otra tomografía computada en la cual vemos una imagen de características nodulares subsólidas, parcialmente sólidas. Vemos que en el centro de esta imagen nodular se observa un área de mayor atenuación con una periferia de densidad en vidrio esmerilado. Esto correspondió en la anatomía patológica a un adenocarcinoma predominantemente lipídico. Radiografía de tórax frente demuestra en el lóbulo inferior izquierdo una imagen nodular radiopaca. Se realizó tomografía computada, observándose una imagen nodular subsólida de características parcialmente sólidas con áreas de mayor atenuación en su superficie de corte y áreas de densidad en vidrio esmerilado, con algunos tractos sutiles que se extienden hacia la superficie pleural y algunas imágenes de menor atenuación en relación a imágenes areolares, siendo compatible con un adenocarcinoma predominantemente lipídico. En la siguiente tomografía computada en corte coronal sagital y axial vemos una imagen nodular con una apariencia polilobulada como si fuera un coliflor. Vemos que tiene áreas de mayor densidad con áreas internas de menor atenuación e imágenes areolares, siendo descrito como un nódulo parcialmente sólido. La anatomía patológica de este paciente fue realizada previa a la nueva clasificación, siendo un adenocarcinoma con figuras de carcinoma bronquiolo-alveolar. Es importante en estas imágenes ven cómo la imagen nodular ocupa el espacio alveolar sin realmente producir una distorsión del mismo. A medida que vamos avanzando en las imágenes, vemos imágenes nodulares con mayor componente sólido. En este caso, en el lóbulo medio, vemos una imagen nodular de bordes algo polilobulados, de características parcialmente sólidas, con áreas de mayor atenuación y áreas de vidrio esmerilado con engrosamiento de septos. También observamos la imagen de broncograma en su superficie de corte y algunos tractos que se extienden hacia la superficie pleural, siendo un adenocarcinoma predominantemente lipídico. Otro paciente, en el cual vemos una imagen nodular subsólida, de características parcialmente sólidas, con mayor componente sólido, como vemos en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, en íntimo contacto con la cisura, presentando áreas de vidrio esmerilado y imágenes areolares en su superficie de corte. El siguiente paciente es muchas veces lo que nos ocurre como imagenólogos. Tenemos en agosto del 2011 una imagen nodular parcialmente sólida con áreas de vidrio esmerilado y áreas de mayor atenuación en su periferia, con imágenes areolares en su superficie de corte. En su momento esto fue informado como un nódulo parcialmente sólido, debiéndose descartar un proceso primario pulmonar, antiguamente denominado bronquiolo-alveolar. En el seguimiento posterior, realizado en mayo del 2012, vemos como hay un mayor componente sólido en esa imagen nodular y vemos la progresión del componente sólido en esta imagen nodular previamente descrita como proceso primario. Este paciente fue operado y resultó ser un adenocarcinoma. Otro de los problemas que puede ocurrirnos cuando informamos tomografías de nódulos subsólidos está ilustrado en el siguiente caso. En este caso vemos a nivel de los lóbulos superiores múltiples imágenes nodulares
de densidad en vidrio esmerilado y una imagen que está resaltada en una tomografía cortada al lóbulo superior derecho, de una imagen nodular subsólida con gran componente en vidrio esmerilado y aisladas imágenes de mayor atenuación en su superficie de corte. En este caso hicimos el control la semana pasada y no hubo ningún tipo de modificación con respecto a la tomografía previa de hace 6 meses. ¿Por qué es difícil este caso? Porque si bien la imagen nodular que está destacada a su izquierda impresiona corresponder a un proceso primario, o habría que descartar un proceso primario pulmonar, las otras múltiples imágenes nodulares en vidrio esmerilado no podemos realmente determinar por imágenes si corresponden a bronquiolitis respiratoria asociada al cigarrillo o a pequeños focos multifocales o sincrónicos de proceso primario pulmonar. Cuidado con el uso de PET. ¿Por qué este título? Porque hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a aconsejar tanto a un neumonólogo como a un cirujano torácico acerca de la utilidad de PET en las imágenes nodulares en vidrio esmerilado o parcialmente sólidas. Como vemos en esta tabla, el PET-CT tiene gran sensibilidad, especificidad y grado de certeza en los nódulos sólidos, siendo muy bajo en los nódulos en vidrio esmerilado. Debido a que su grado de certeza, su sensibilidad y su especificidad es tan baja en los nódulos en vidrio esmerilado, realmente no tiene mucho sentido pedir un estudio de PET-CT para evaluar una imagen nodular subsólida de características en vidrio esmerilado, dado que él va a dar en la gran mayoría de los casos un falso negativo y nosotros seguimos con la misma imagen nodular en vidrio esmerilado que evidenciamos en la tomografía de tórax. Es importante recordar que en aquellas lesiones que antiguamente se denominaban bronquiolo alveolar puro, el SV o el grado de captación del radio trazador es bajo, mientras que en aquellas imágenes de adenocarcinoma con figuras de bronquiolo alveolar tiende a ser más alto el SV con mayor índice de captación del radio trazador. Generalmente estas lesiones son de mayor tamaño. Es importante dejar claro cuándo poder utilizar PET-CT en imágenes nodulares subsólidas. A mi entender y en mi experiencia, es importante el pedido de PET-CT en aquellas imágenes nodulares parcialmente sólidas, mayores al centímetro, para realizar estadificación de esa imagen que consideramos previamente que puede ser un proceso primario pulmonar, no para la caracterización propiamente dicha de esa imagen nodular. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen nodular de densidad en vidrio esmerilado con algunas áreas puntiformes de mayor atenuación. Vemos tanto en el corte coronal como en el PET-CT la persistencia de esa imagen nodular en vidrio esmerilado sin evidencia de captación del radiotrazador. Vendría a ser un falso negativo del PET-CT, dado el bajo índice metabólico que tienen estas imágenes nodulares. Esto correspondió a un adenocarcinoma in situ. En el siguiente caso vemos una tomografía computada con una imagen nodular subsólida de características parcialmente sólidas con un área central de mayor atenuación y un área periférica de densidad en vidrio esmerilado. En el PET-CT vemos el aumento de captación a nivel del área sólida, pero realmente no agrega mucho
desde el punto de vista imagenológico, dado que la tomografía computada ya daba la impresión de corresponder a un adenocarcinoma de pulmón. Mismo paciente, corte coronal, en el cual vemos esta imagen nodular, parcialmente sólida, con bordes algo poco definidos, con áreas de mayor atenuación en su porción más central, imágenes areolares en su superficie de corte. Desde el punto de vista tomográfico, esta imagen tiene características de maligno. Vemos que el PET-CT hay un área de mayor captación a nivel del área sólida, pero en el resto del PET-CT corporal total no hubo ningún otra área de captación. Otra de las utilidades del PET-CT puede ser ir a determinar el área de mayor atenuación o mayor captación para realizar un procedimiento de biopsia dirigida para tomar material del área de mayor metabolismo. Último caso, vemos un PET-CT en corte axial en el cual vemos un área de mayor atenuación central en un nódulo parcialmente sólido con área de densidad en virus medialado en su periferia. Vemos que ese área de mayor atenuación o mayor densidad presenta aumento de captación en el PET-CT con un SV de 4,1. En cortes subsiguientes vemos que esta imagen presenta un área de densidad en virus medialado, que en el PET-CT no tiene captación del radiotrazador. El resto del estudio de PET-CT corporal total no presentó otra área de captación del radiotrazador. Esto fue un adenocarcinoma confirmado por cirugía. Como conclusión, debemos recordar que los nódulos subsólidos persistentes tienen mayor índice de malignidad que aquellos nódulos sólidos. El nódulo subsólido corresponde fundamentalmente al espectro de adenocarcinoma de pulmón. Es importante también recordar que no existen características tomográficas claras que permitan diferenciar fehacientemente un nódulo de densidad en virus medialado de características benignas de aquellos de características malignas. También debemos recordar que el nódulo subsólido presenta un tiempo de duplicación de volumen mayor al nódulo sólido, por ende el criterio de estabilidad de los 2 años no indica benignidad. Es importante hacer un seguimiento más largo de estas imágenes nodulares subsólidas. Por último, y para concluir, las guías dedicadas al manejo de nódulos subsólidos deberán ser interpretadas en el contexto clínico del paciente y también de acuerdo al grupo etario del paciente. Con esto he tratado de dar un pantallazo de lo que es la evaluación de los nódulos subsólidos pulmonares.